Yo le invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Capítulo 6, versículo 8. La congregación de Líbalos ya me estuvo escuchando hablar un poco de esto, pero hoy vamos a tener en cuenta algunos puntos importantes de este pasaje. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir, ¿qué cosa? La sabiduría y al Espíritu, y está con mayúsculas, o sea, está hablando del Espíritu Santo, con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No sé si era tan así como nuestro ángel. Qué pasaje tan importante. Nos está describiendo la vida de un hombre común y corriente, pero que se había encontrado con el Señor, o más bien el Señor lo había encontrado, lo había rescatado, lo había transformado, había nacido de nuevo y tenía ciertas características. Era cristiano evangélico protestante. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? ¿No alcanza con eso? La verdad que no. ¿Qué era Esteban? No escuché. No me importa el cargo que tenía en la iglesia. Está muy bien eso. Además de eso, ¿qué era? ¿Qué somos nosotros? Sí, seguidores de Cristo. Cristiano, eran cristianos. Simplemente un cristiano. Acá cuando sucede esto, ya tenía un rol específico dentro de la iglesia, pero para llegar a ese rol específico que tenía dentro de la iglesia, había que cumplir ciertas características. Simple. ¿Y dónde están esas características? En el capítulo anterior lo vamos a leer. Capítulo 6. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo que... Siempre hay una murmura por ahí. Desde aquel tiempo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, poca gente, más fácil, mucha gente, era un lío de organización de todo esto, ¿no? Y entonces empezaron a haber murmuraciones, y que no, porque atienden mejor a las hebreas que a las griegas, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿A qué se refiere con la multitud de los discípulos? Todos los que habían creído en el Señor. O sea, no eran solo los 12 discípulos, después faltó uno, después vino otro. Era la multitud de los discípulos los que habían creído en el Señor. Y dijeron: no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando se refiere no es justo, está diciendo, no tiene mucho sentido, un montón acá. Y versículo 3 dice, si no lo tiene subrayado en su Biblia y usted acostumbra a subrayar su Biblia, este es un buen versículo para subrayar. Dice, buscad pues, ¿qué cosa? Hermanos, de entre vosotros, a 7 varones, ¿qué características tenían que tener? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿A quiénes encargaremos este trabajo? Es como que usted se presenta en el trabajo secular, que cada vez está pasando más, pero bueno, ¿no? Dice, bueno, a ver un cartelito que dice, buscamos empleados para armar cajitas de cartón. Hay ese trabajo, ¿o no? Sí, bien. Caja de cartón o caja, no sé, de zapatos, caja, bueno, bien. Requisitos. Primaria completa, secundaria completa, título universitario, posgrado, máster, doctorado. ¿Para qué? Para armar cajita. Y usted dice, wow, qué exagerado todo esto, ¿no? Aparentemente. Bueno, ¿es esto lo que está pasando acá? Dicen, ¿qué tenían que hacer? Servir a las mesas. Era repartir las viandas. ¿Qué era? La comida. Pero que cuando venimos acá hacemos, y bueno, y que unos hermanos que generalmente van porque van y vuelven, prueban antes. Dice, algunos están buscando 3 de Timoteo todavía. Que yo lo dije ya. En 3 de Timoteo, capítulo 24, versículo 5, dice, el que parte y reparte se queda con la mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Bueno, también puede pasar eso. Pero bueno, si es bíblico, es bíblico. Si está en 3 de Timoteo, lo vamos a dejar ahí. Amén. Entonces, ¿qué sucede? A estas personas les dicen, bueno, necesitamos algunos que repartan la comida para que nadie se ande quejando, porque esto es quejoso, siempre hay que estar murmurando, quejándose, para que nadie se queje. Nosotros no podemos estar enseñando la palabra y ponernos a ver que todos reciban su vianda. No tiene sentido, no es lógico. Nosotros vamos a dedicarnos a la oración, a la lectura de la palabra, a la enseñanza de la palabra, y vamos a escoger 7 personas que repartan la comida. Ah, bueno, listo. Cualquiera. No, cualquiera no. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Pero si es para repartir una vianda nomás, si es para un tratadito nomás. Bueno, resulta que este era el Esteban del que después estaban disputando. Y si usted conoce la historia, después la puede leer en el capítulo 7, tuvo un par de dificultades, ¿no? Porque acá contendieron con él, lo apresaron y lo mataron. Lo apedrearon, lo mataron. Y este varón tenía 3 características, por lo que dice la Escritura. Era de buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y esas son las características básicas, imprescindibles para servir a Dios. Y ahí es donde a veces tenemos algunos problemas, que les venimos acarreando personalmente, ¿verdad? Y nos ocurre esto, y uno dice, bueno, no, pero sí, yo un día estaba en mi casa o estaba en la iglesia y pasé y el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Ajá, bien, perfecto. ¿Hace cuánto es? Y en el año 1974.
¿Y después qué pasó al otro día? No. ¿Y después? ¿Y el siguiente año? ¿Y hace 10 años atrás? ¿Y hoy a la mañana? Porque, primero, ¿qué significa ser de buen testimonio? La palabra testimonio viene de otra palabra que es testificar. Es ser una carta abierta para que todos lean en mí, ¿qué cosa? Lo que a mí me parece, lo que yo tengo ganas, mis planes. No, es para que lean en mí los planes de Dios, los propósitos de Dios, la gracia del Señor, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que vean en mí hacia los demás. Eso en mi vida, testificar, tiene que ver con esto, de ser de testimonio. Una persona que constantemente vive testificando de Cristo. En primer lugar, usted va a decir, sí, hablando, no, siendo ejemplo. Porque si yo digo y no soy ejemplo, no sirve de nada. El otro día me retaron en casa. Ella, la Jimena, le dicen allá. ¿Por qué? Porque yo le llamo la atención a mis hijos de que no jueguen con la pelota dentro de la casa. Y no hagan esto, por esto, lo otro. Y el otro día estaba ahí, y que empecé a hacer, intentar hacer jueguito con la pelota dentro de la casa. Y viene el acusador de nuestras almas. Y me dice, y después decís que sos creyente. Nada, eso lo dice. Y después dicen que son evangelios. También dicen por ahí, ¿no? Y mirá lo que hace. Me dijo, y después le vas a decir a tus hijos que no lo hagan, pero te están viendo que vos lo estás haciendo. Y yo crují los dientes, me mordí la lengua y dejé la pelota. Porque es mucho más importante mi ejemplo que mis palabras. ¿Verdad? Y también debe arrepentirse, de reconocer que estaba haciendo mal. ¿O no? Eso también cuesta, porque ahora dice, no, ¿cómo hago para ser perfecto? No, nadie pretende que nadie sea perfecto, solamente Dios. Pero cuando estás haciendo algo mal y alguien te lo dice así, está bien, estoy mal, me arrepiento, me equivoqué. Parece fácil. Bueno, eso es ser de buen testimonio. Eso es testificar con mi vida, sí, con mis palabras, sí, con mi ejemplo, en todo momento. ¿De qué testificar? De Cristo, de que Él vive en mí, de cómo es Él. Ahora, un corazón que está lleno de orgullo, de vanidad, está pensando en sí mismo, no piensa en el otro, tampoco está pensando en servir a Cristo, aunque diga, no, pero yo ya diezmé, yo ya hice esto, ya hice lo otro, una lista de cosas que dice la Biblia que nuestra propia justicia es como... no lo digo yo porque van a decir que lo inventé yo eso. Dice la Biblia es como un trapo de inmundicia. Acá, ¿qué es lo único que sirve? Que yo muestre a Cristo, que mi actitud muestre a Cristo, que mis decisiones muestren a Cristo. Antes de hacer algo lo haría el Señor. Antes de decir algo lo diría el Señor. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? Ese es ejemplo, eso es de testificar. Primera característica que tenía este hombre, Esteban. Segunda característica, podríamos hablar mucho tiempo, pero lo estoy acortando. Lleno del Espíritu Santo. Ahora a veces tenemos un problema con esto, lleno del Espíritu Santo, como yo digo, bueno, porque hace como 20 años atrás, o la semana pasada, o cuando sea, el Señor me llenó con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, si el Señor te llena con el Espíritu Santo, explotas. En el sentido estricto de la palabra. Ahora, cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo,
Incluso hay un texto que dice ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la traducción Reina Valera 1960. Cuando nosotros vamos y estudiamos el verbo, no está en ese tiempo verbal, sino que lo tenemos que traducir bien. Y dice, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. O seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Es algo paulatino. Porque ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, lo podemos, y muchos lo han hecho en el púlpito, ¿no? Y en parte está bien, no del todo, porque a veces confunde. Ponemos un vaso con un montón de cosas feas y bueno, y vamos echando agua. Te está llenando el Espíritu Santo. Una vez que te llenaste el Espíritu Santo, todo lo malo se va. No es así, solamente ese es un algo representativo y a veces nos hacemos esta idea. El ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con nuestra muerte. Nuestra muerte a nuestra carne. Cuanto menos haya de vos y más del Señor, más lleno del Espíritu Santo estás. ¿Por qué? Porque estos eran bravos. Ya ahí parece que los hebreos y los judíos le daban 2 viandas a la viuda de ellos y a las otras ninguna. O le daban primero las mejores viandas a las hebreas y a las griegas nada. Si quedaba, le daban. Eran bravos. Y ahí, ¿quiénes intervenían siempre? Los apóstoles. Era necesario que intervenga el apóstol para decir, che, sean equitativos. Para ser equitativos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si estás lleno del Espíritu Santo, una de las características que vas a tener en tu corazón es que no vas a ser mezquino. Y que vas a practicar la justicia. Y si no, el Espíritu Santo te va a dar una amonestación interna que no lo vas a soportar. Lleno del Espíritu Santo, tenían que estar para meterse en ese lío. Y ser equitativos, ordenar a la multitud, porque se estaban peleando, estaban discutiendo. Capaz que andaba la suegra de Pedro también. Había lío. Y ahí tenía que ir alguien a servir lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Tener una experiencia extrasensorial. No. Ser lleno del Espíritu Santo es que estoy muerto. Ahora esto es paulatino. ¿A qué me refiero cuando estoy muerto? Por ejemplo, estamos en un partido de fútbol y viene uno, lo patea una vez. Dice, uy, disculpa. Va pasando el otro, del otro lado. Ay, disculpame otra vez. Benjamín nunca le pasó esto. Y viene la tercera vez. Uy, disculpame. Cuando viene la cuarta vez, lo levanta para arriba. Ay, disculpame. Fue sin querer. Ah, no, acá no pasa eso. No, usted no hace eso. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué me estoy refiriendo? Si estás muerto, te van a patear 10 veces. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacen los muertos? No, esos son los peces. Los peces nada. El muerto no reacciona. Me estoy devolviendo la de la pelota en la casa. Téngame paciencia. Nada. Está bien. Ese es el problema. Que cuando estamos demasiado vivos, ay, me ofendió. Ay, no me gustó. Ay, no me saludó. Ay, no me gusta lo que hizo. Ay, no me gusta lo que dice. Imagínense usted, bueno, Ariel lo está padeciendo un poco. Porque es real. No es lo mismo tener otros roles ministeriales en la iglesia que estar a cargo de la iglesia. Y nosotros, bueno, ya hace más de 13 años que venimos con eso. Y como que uno se va acostumbrando, pero
si nosotros tendríamos que reaccionar por cada situación vivida, estaríamos más peleados con todo el mundo. De verdad. Si reaccionáramos en la carne, si reaccionáramos emocionalmente, pero nosotros tenemos la capacidad, porque Dios nos dio vida, de ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y por supuesto que a veces nos sale alguna reacción. Claro que sí. Pero Dios en su misericordia, el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos amonesta. Y corregimos eso. Ahora bien, ustedes dicen, pastor, pero Jesús se enojó también. Sí, es verdad. Ahora, cuando usted se mete con mi Dios, ahí va a tener problemas. Cuando usted se mete con la iglesia de Cristo, ahí va a tener problemas conmigo. ¿Verdad? Ese es el tema. Y con usted también, supongo. ¿No? De mí digan lo que quieran, pero de Él no digan. Porque Él es perfecto. Yo puedo fallar un montón. Jesús armó el látigo, sacó todo. ¿Por qué? Porque estaban incumpliendo lo que el Padre había ordenado. El Padre había ordenado que cada persona presente un sacrificio, ofrenda, que lo tenían que criar en su casa, que tenía que ser el mejor, que lo criaran de chiquitito para que le tengan afecto, cariño, amor, y después llevarlo hasta el lugar del sacrificio y sacrificar ese animalito. Ahora los sinvergüenzas de esto decían, ¿pero qué te vas a andar tomando tanta molestia? Mirá todo lo que tenés que venir días y días caminando y vas a venir con un animal. Y aparte los nenes van a llorar. El corderito ese que lo crean de chiquito, ¿cómo nosotros te vendemos acá? Entonces cuando Jesús vio todo eso, parece que se enojó. Revolvió todo. Dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Porque estaban cambiando la esencia. Era algo que la persona tenía que hacer. Era como que yo le diga, bueno, hermano, usted no ore nada, yo oro por usted, pero bueno, págueme tanto. Usted me paga y yo oro por usted. Y está todo bien, es lo mismo. No. Ese fue el problema. Ahora Esteban tenía que ser de buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hablábamos también con los hermanos allá en Líbaros, el viernes en el discipulado, y decía, bueno, yo puedo tener todas esas características, pero tal vez no estoy siendo sabio. ¿Por qué? Puedo estar lleno del Espíritu Santo todos los días, leyendo la palabra, lleno de conocimiento, etc., pero no ser sabio. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando la palabra de Dios. Conozco lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y hablando específicamente en el discipulado, hablamos, bueno, ¿y qué nos manda a hacer? Y bueno, ir a testificar de Cristo. ¿De qué me sirve tener aparentemente estas características si simplemente estoy dentro de mi casa o dentro de un templo, pero no lo muestro esto en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, con compañeros de escuela, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Es mentira. Entonces, hermanos queridos, yo quiero hablarles de esto. ¿Cuántos son hijos de Dios? No bien lejos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, entonces usted debe necesariamente ser de buen testimonio. Testificar constantemente de que no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Amén. Nosotros hemos vivido algunas situaciones, algunas puedo contar, otras no. Pero, por ejemplo, hemos vivido algunas situaciones tales como compartir con personas
muy allegadas, extremadamente allegadas, y pasar tiempo y comer juntos, etc. Y después ser literalmente traicionado. Y además atentaron contra la congregación, ¿no? Y obviamente que a uno eso lo impulsa a enojarse, porque si no, no seríamos de carne y hueso. Pero cuando vuelvo a encontrarme con esta persona, de esas casualidades de la vida, porque yo le había en reiteradas ocasiones, vamos a charlar, vamos a hablar, no te vayas mal así, esto es terrible lo que está pasando, terrible lo que hiciste, pero vamos a hablar. Nunca quise venir. Y un día esas cosas, bueno, me lo encuentro en una habitación que era de este tamaño, ¿no? Y bueno, y miraba para otro lado. Le digo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué es de tu vida? No, por nada. Y si yo le contara, usted me dice, vamos a buscarlo. Pero no. ¿Por qué? Porque nuestra oración diaria es, Señor, sinceramente, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Entonces acá de mí no puedo vivir enojado, no puedo vivir con estas cuestiones. Me dice, pastor, usted nunca se enoja. Por supuesto, bastante seguido. Pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Puede venir el enojo, pero no te lo guardes, no te lo quedes, pegale con el palo, así te descargas. No, esa parte no dice. No, vamos al Señor, Nadia, no lo hagas más. Vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿qué hago con esta cosa que tengo acá? ¿Qué es? Un enojo terrible. Dámelo a mí. ¿Y cómo es que te lo doy a vos, Señor? ¿Querés que te muestre lo enojado que yo estoy con vos? No, para nada. Y el Señor nos llena de gracia, de su amor, de su misericordia. Entonces nosotros podemos ser misericordiosos y Él se cumple. Y aunque tal vez haya personas que nos puedan hacer la vida imposible, nosotros podemos orar por ellos. ¿Cómo hago eso? El Señor lo hace. Es su gracia, es su amor grande en nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere servir efectivamente al Señor, y cuando esté delante del Señor, escuchar que el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Bueno, sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando lo arrestaron, y confabularon y hablaron mal de él, porque esto le va a pasar. Si usted verdaderamente sirve a Dios, va a tener serios problemas, porque el diablo no le va a gustar, va a querer destruirlo, etc. Y dice que cuando vieron su rostro, vieron el rostro como el de un ángel. ¿A qué se refiere esto? Lo vieron como un ángel. Estaba tranquilo, en paz. Y estaba por pasar algo terrible en su vida. Por mucho menos de esto nosotros bataleamos. Cuando lo estaban apedreando a Esteban, usted lo puede leer después, ¿qué sucedió? Él miraba al Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo y de sabiduría, mira al Señor y tiene gozo y paz
en su corazón. Hermano, ¿qué andas con esa cara? Ay, no, es porque la Jimena me robó el gozo. No me dejó jugar a la pelota dentro de casa. Ah, pero hermano, ¿qué te pasó? No. Vestite de luto si el Dios ha muerto. Pero eso no es posible. Entonces, gozo en el corazón, paz en el corazón. ¿Qué peor te podría pasar que una montaña de piedras encima? ¿Cómo le pasó a Esteban? O dice, uy, pero ves, hizo las cosas bien y salió perdiendo. No, ¿qué perdiendo? Qué bueno, ya voy con vos. Pablo decía lo mismo, mejor es partir. Pero algunos ni siquiera están dispuestos a renunciar a sus emociones. ¿Estarán dispuestos a dar su vida por Cristo?